Extracción de lipoproteínas de baja densidad de yema de huevo. Reactivos. Solución salina fisiológica al 0.17 molar. Solución de sulfato de amonio al 100%. Agua desionizada. Las soluciones se deben realizar antes de comenzar la extracción de las lipoproteínas para agilizar el proceso. Para la solución de sulfato de amonio al 100%, se agregan 76 gramos de sulfato de amonio en 100 mililitros de agua desionizada. Esta solución se debe realizar en una campana, y el sulfato de amonio se debe agregar poco a poco para evitar que se precipite. Para la preparación de la solución salina fisiológica 0.17 molar, se colocan 9.93 gramos de cloruro de sodio y se afora con agua destilada cuanto baste para 1 litro. Material: 24 huevos, servitoallas, separador de yemas, probeta de 1 litro, vaso de precipitado, agitador magnético, centrífuga. Parafilm, hielera, pipetas Pasteur, potenciómetro, hielo frappé, venoclisis, bolsas de diálisis y pinzas. El primer paso es obtener la yema de los huevos. Para esto, se coloca uno de los huevos en el separador de yema y se retira la clara. Una vez que se separó la yema, se coloca en el extremo de una servitoalla y se hace rodar suavemente por esta para retirar los residuos de clara, teniendo cuidado de no romperlo. Este paso se repite con los 24 huevos. Posteriormente, se colocan las yemas de los huevos en una probeta y se mide la cantidad obtenida. Después de medir la cantidad de yema, se realiza una dilución 1 a 1 con la solución salina fisiológica 0.17 molar. Se recomienda agregar primero la mitad de la solución salina fisiológica a la yema de huevo para facilitar que éstas se despeguen de la pared de la probeta. Después se agregará la cantidad restante de solución salina fisiológica para recuperar los residuos de yema que quedaron adheridos a la probeta. Posteriormente se coloca la dilución en un vaso de precipitado y se cubre con papel aluminio para llevarse al cuarto frío, donde se homogeneizará en el agitador magnético durante 1 hora. Transcurrido este tiempo, se llenarán todos los tubos de la centrífuga con la misma cantidad de yema de huevo y se sellarán utilizando parafilm. En caso de que sobre yema de huevo, esta se deberá mantener en el cuarto frío sobre el agitador magnético para centrifugarse más tarde. Se centrifugarán a 13.000 revoluciones por minuto a 1000 gravedades a 4 grados centígrados durante 45 minutos. Pasados los 45 minutos, se retiran los tubos de la centrífuga y se colocan en hielo frappé. Se recupera el sobrenadante en un vaso de precipitado y se coloca nuevamente en el agitador magnético en el cuarto frío durante 15 minutos. Se centrifuga el sobrenadante a 13.000 revoluciones por minuto a 1000 gravedades a 4 grados centígrados durante 45 minutos. Nuevamente, se recupera el sobrenadante y se coloca en un vaso de precipitado. Se cubre el vaso de precipitado con papel aluminio y se coloca sobre el agitador magnético en una cama de hielo frappé. Posteriormente, se calibra el potenciómetro con agua desionizada y se seca con sanitas desechables. Después, se introduce el potenciómetro en el sobrenadante y se ajusta el pH a 8.7, agregando hidróxido de sodio. Después de ajustar el pH, se realiza una dilución 1 a 1 con el sulfato de amonio, para obtener una solución sulfurada de amonio al 50%. El sulfato de amonio se debe agregar lentamente con ayuda de una venoclisis
y el pH se deberá mantener a 8.7 agregando hidróxido de sodio. Una vez que se termina de agregar el sulfato de amonio, se lleva la dilución al cuarto frío y se homogeniza durante 1 hora. Posteriormente, se centrifuga a 13.000 revoluciones por minuto, a 1000 gravedades, a 4 grados centígrados por 45 minutos. Mientras tanto, se colocan las bolsas de diálisis en agua potable para que se hidraten. Después se enjuagarán con agua desionizada y se anudarán por uno de los extremos. Transcurridos los 45 minutos, se extraen los tubos de la centrífuga y se recupera el sobrenadante. Este se coloca en las bolsas de diálisis, las cuales se debe dejar con aire dentro de ellas, y se colocan las pinzas para cerrarlas. Se introducen las bolsas en una cubeta con agua desionizada, a la cual se le coloca una bomba para mantener el agua circulando. Las bolsas se deben mantener en la superficie del agua y la cubeta se dejará en el cuarto frío cubierto con papel aluminio para evitar que la superficie de las bolsas de diálisis se reseque. El agua desionizada de la cubeta se debe cambiar cada 2 o 3 horas evaluando el color del contenido, que debe pasar de turbio a translúcido, lo que indica que se ha eliminado el sulfato de amonio. Este proceso dura aproximadamente 2 días. Posteriormente, se recupera el contenido de las bolsas de diálisis y se centrifuga a 13.000 revoluciones por minuto a 1000 gravedades a 4 grados centígrados por 45 minutos. Liofilización de lipoproteínas de baja densidad de yema de huevo. Material: hielo seco, acetona, liofilizadora, vasos para liofilizar, tubos Falcon de 50 mililitros, frascos de vidrio ámbar estériles, para film. Después de centrifugar, se elimina el sobrenadante y se recuperan en un vaso de precipitado las lipoproteínas de baja densidad. Estas se observan de color amarillo y tienen una consistencia similar a la mantequilla. Una vez que se recuperan las lipoproteínas de baja densidad, se diluyen 1 a 1 con agua desionizada y se colocan en el cuarto frío sobre el agitador magnético para homogeneizarse por 15 minutos. Mientras tanto, se coloca en una bandeja de plástico el hielo seco y se agrega el acetón. Este manejo se debe realizar dentro de la campana. Al mismo tiempo se enciende la liofilizadora. Se vacía una pequeña cantidad de la dilución de las lipoproteínas de baja densidad en los vasos de la liofilizadora y se tapan. Después se coloca cada frasco horizontalmente dentro de la bandeja con el hielo seco y la acetona y se ruedan rápidamente con la finalidad de formar una capa delgada de lipoproteínas sobre la pared de los frascos. Se debe cuidar que la acetona no entre en contacto con la goma de la tapa de los frascos de la liofilizadora. Una vez que se recubrieron las paredes de los vasos de la liofilizadora y se congeló por completo su contenido, se colocan inmediatamente en el árbol de la liofilizadora y se dejan durante 24 horas. Transcurrido este tiempo, se observa que los frascos no tengan humedad y se retiran de la liofilizadora. Finalmente se pesan y se colocan en los tubos Falcon de 50 mililitros, que se sellan con parafilm y se almacenan en refrigeración hasta su uso. Para su envío, se colocan en frascos de vidrio de color ámbar estériles y se sellan con parafilm. Estos frascos se deben mantener en refrigeración hasta su uso.